Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos una vez más a este espacio Rompiendo el Molde, donde encontrarás muchas cosas sobre crecimiento personal y emprendimiento. Hoy tenemos una entrevista, espero que te guste, quédate con toda la entrevista, estoy totalmente seguro de que vas a aprovecharla y sobre todo, si tienes un proyecto de emprendimiento y quieres participar en esta gran comunidad, no dudes, llámame o escríbeme por mis redes sociales y yo encantado también haré una entrevista a ti porque también te mereces lo mejor, mereces que estés en lo más alto. Contigo, Andrés Valdivieso, tu acompañante en transformación personal. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este programa, este podcast Rompiendo el Molde. Yo soy Andrés Valdivieso y bueno, tenemos otra invitada especial. Recuerden, todos los sábados tenemos una entrevista a alguien, puede ser un emprendedor, puede ser alguien que tenga un proyecto o artistas también. Tenemos en este espacio, combinamos mucho el emprendimiento con el mundo artístico. En esta ocasión tenemos a una escritora profesional dentro del mundo de la literatura. Lourdes Castillo es española, vive en Madrid actualmente y ha escrito varios libros, entre ellos uno de los que más está actualmente, más está dándose a conocer es, si me lo permites, el libro que más está teniendo Lourdes Castillo. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Encantada de estar contigo, Ricardo. Ok, genial. Bueno, teníamos algunas preguntitas para hacerte y, y bueno, ¿quién eres realmente, Lourdes Castillo? Cuéntanos un poquito de ti. Pues es una pregunta difícil esta, ¿eh? Creo que cada día me despierto siendo una persona distinta. Diría que Lourdes Castillo es una persona perseverante, una persona apasionada por lo que hace y reflexiva, que intenta analizar también todo lo que hace. Porque como ando cambiando tanto, pues hay que estar pensando de manera consciente en lo que uno tanto piensa como lo que quiere hacer. Genial, perfecto. Eh, bueno, aquí hemos tenido alguna entrevista con una escritora, la Almudena Molina, y bueno, a mí me encanta hablar siempre con ellos porque, bueno, yo soy escritor y de verdad me encanta mucho conocerles y sobre todo cómo ellos están dándose a conocer, ¿no? Cómo ellos trabajan y mira, te voy a proponer la primera pregunta. Eh, ¿Qué trabajo, tu forma de trabajo, cómo es? ¿Cómo adaptas el trabajo de ser escritora con otras actividades o labores cotidianas? Bueno, yo podría decirte, me considero escritora las 24 horas del día. Yo, sin importar dónde esté, ya sea que esté dando un paseo o incluso si estoy duchándome, estoy preparando la comida, yo siempre estoy escribiendo mentalmente. Además, a nivel organización, podría decirte que sí que me he dado cuenta que he aprendido muchas cosas después de más de 12 años escribiendo y soy más práctica y diría que más productiva a la hora de escribir. Genial. Cuéntanos un poquito acerca de lo que es tu forma de escribir, cómo te planificas, porque cada escritor tiene su forma de hacerlo, ¿no? Y cuéntanos un poquito de eso. Pues, a ver, yo diría que trabajo mucho sobre todo el concepto emocional de los personajes.
una de las cosas que creo que ayudan muchísimo es conocer el pasado del personaje, aunque luego en la historia no aparezca, yo tengo que saber de dónde viene y cómo ha llegado hasta el punto en el que te va a contar su historia. Me considero una autora que lo que hace es transcribir lo que el personaje quiere contar. Es decir, el personaje tiene una historia y yo lo que hago es transcribirla. Me paso a lo mejor una media de 2 años trabajando sobre una novela porque creo que es importante tanto el ritmo del libro en sí como el concepto de la relación entre los personajes. Tiene que ser, además de realista, coherente. No, las cosas no pueden pasar porque sí o porque yo quiera. Yo les tengo unas paradas de giro, por así decirlo, pero soy flexible a la hora de dejar que mis personajes me cuenten cómo van a llegar hasta ese punto. O sea, claro que tienes una forma de planificarte, ¿no? Pero lo que haces es también dejar un espacio, ¿no? Para que el propio protagonista crezca, ¿no? Y se desarrolle. Eso es, soy bastante flexible. A la hora de organizarme, lo que te quiero decir es que no me presiono en escribir X páginas al día o X páginas ni siquiera al mes. Puedo estar un mes sin escribir, solamente pensando en una historia, pero luego llega un punto en el que puedo pasarme 6 horas escribiendo dos seguidas y como llega un fin de semana yo puedo estar 12 horas seguidas escribiendo, o sea, me olvido hasta de comer. ¿En serio? Pero sí, sí, de verdad me ha pasado. Bueno, en la cuarentena he llegado a terminar 5 libros porque tenía varios proyectos abiertos. Tengo como 15 libros abiertos y claro, es lo que tiene. Que la cuarentena pues tuve bastante tiempo y bueno, me inspiro cada día. Pero sobre todo quizás una de las cosas que recomendaría, o en mi caso que funciona muchísimo, es la música. Si yo quiero escribir Oh, una escena trágica o una escena dramática o una escena más divertida, siempre adapto la música que me pongo a escribir. Cuando abro el Word, a la par estoy abriendo YouTube para ponerme música o Spotify. Siempre. Sagrado. bueno, somos iguales en ese sentido. Sí. Ya, yo hago igual, ¿no? De verdad, la música influye muchísimo en mi vida, o sea, en todas las cosas que hago, especialmente a la hora de crear, pues claro que utilizo mucho la música, ¿no? Pues genial, mira, tengo aquí Colegas de Pulsera, ¿vale? El último libro que has escrito, y voy a leer un parrafito que me ha gustado, ¿vale? Desde el inicio, y vamos a hablar después, ¿ok? De acuerdo. Empieza así. Sergio observaba aburrido aquellos interminables campos de Castilla. Era fácil identificar dónde acababa Madrid y dónde empezaba Castilla y León. Una vez terminaban las industrias y las fábricas, pasadas las montañas, el paisaje se convertía en una meseta amarilla, una infinita meseta amarilla. Afortunadamente, su pueblo no estaba muy lejos y el viaje no sería largo, pero saber que iba a pasarse todo el verano encerrado en un lugar medio abandonado le aburría aún más que aquel insípido paisaje. Llevaba casi 4 años sin ir al pueblo. Los últimos veranos había estado viajando a distintas ciudades de Europa. Había conocido París, Lisboa. Y con excusa de que debía pasar más tiempo con sus abuelos, iba a tener que quedarse en el pueblo todo el verano. El chico miró a su móvil, cambió la lista de reproducción y revisó si tenía algún WhatsApp. Nada. Con un suspiro, volvió a mirar por la ventanilla. Estaba entrando sueño, aunque solo eran las 10 de la mañana. Bueno, este es el inicio de este libro, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito de quién se trata. ¿Quién es el personaje? Háblanos un poquito y bueno, siendo una figura un poco, digamos, controversial o no sé, porque es homosexual. Cuéntanos por qué Bueno, decidiste que el protagonista tenga este género, o sea, este género eh, sexual, por así decirlo. pues a ver, pero respondo directamente a la pregunta. Sí, exacto, porque nos quedamos ahí, ¿vale? Nos quedamos justo en la respuesta. Así que, bueno, ahora es tu turno.
Pues yo diría, Sergio es un personaje que en el punto en el que comienza la novela no tiene todavía conciencia de su orientación sexual. Tiene 15 años y es una persona que no ha sabido integrarse en general con los demás compañeros de clase, no ha encontrado nada que le motive o que le influya, que le impresione. Y lo que ocurre es que cuando llega a su pueblo, pues allí Ya, se reencuentra con Miguel, que era un antiguo compañero de la infancia del pueblo, que él había visto, vamos, de jugar el fútbol. Y bueno, pues Miguel cambia su vida completamente. Es decir, Miguel es una persona muy impresionable y, o sea, muy impresionante para Sergio y es que no quiero hacer spoilers, ya, pero ya. diría que lo fantástico de este libro es que tanto Miguel como Sergio se conocen a sí mismos porque están en una edad de transición, están en una edad en la que pasan de ser, digamos, niños a ser adultos, rompen las barreras hacia un mundo más serio en el que empiezan a conocerse realmente a sí mismos a la par que conocen al otro. Entonces, las hormonas las tienen locas, es muy interesante esta fase de la vida en la que todo te ocurre por primera vez, no sabes lo que está bien, no sabes lo que está mal y estás nervioso, estás alterado, el primer beso, la primera caricia, la primera sonrisa, qué querrá decirme, la inseguridad, la duda, la incertidumbre, el cosquilleo en el estómago. Este libro te trae el recuerdo de todos esos momentos que solo además te van a suceder la primera vez porque ya las demás son diferentes, estás como más resabiado, ¿no? Como se suele decir, Sí, pero Sergio lo vive todo con una gran inocencia de ser su primera vez en todo lo que Miguel le va arrastrando, ¿no? Y eso es fantástico, me encanta. El libro me encanta por eso, porque creo que tiene una pureza y una esencia muy interesante. Me preguntabas que por qué había elegido este género de, bueno, un poco perteneciente a la comunidad de LGBT. Eh, pues te voy a decir una cosa, Ricardo, en realidad porque considero que el amor no entiende de géneros. Es decir, las personas somos personas y al margen de nuestro sexo, el amor es libre. Y una de las cosas que he intentado plasmar, o como mensaje podría decir que se puede sacar de mi novela, es que cada cual es libre de querer a quien quiera, como quiera. O sea, siempre que sea amor, ¿me entiendes? Siempre que sea amor, eh, me parece muy bonito y tenía clarísimo cuando inicié este proyecto que iba a ser de dos chicos. O sea, lo ah, tenía mira, clarísimo. claro, claro, eso es un poco, o sea, hoy en día se puede escribir de todo, ¿no? Pero llama la atención que el protagonista ya de principio, bueno, pueda ser homosexual, ¿no? Porque, Bueno, aquí te haría una anotación y es que él realmente es bisexual y Miguel sí es homosexual, pero ninguno de los dos en el libro, como te digo, no tienen una reflexión profunda de esto. Es decir, ok. Ni Sergio tiene conciencia de su orientación sexual porque hasta el momento, digamos que él ha ido por la vida sin cuestionárselo, porque no ha encontrado a nadie que le resulte atractivo o interesante. Y Miguel es la primera persona que le resulta interesante. Y Miguel, por su parte, pues una persona un poco más complicada porque reniega de aceptar que lo es, pero porque el entorno en el que se mueve, en una cultura más rústica, vamos a decir, más de pueblo, pues tiene más dificultad, vive en una familia tradicional, vamos a decir, con unos valores un poco más de otra generación, y Miguel sí se ve un poco coaccionado por su entorno. Pero hay cosas que cuando te gusta alguien y no se puede evitar. De verdad, una de las cosas que podemos decir es que el amor no entiende de géneros, no entiende de nada. O sea, el amor es algo Eso es, que va más allá, ¿no? Muy eso es. interesante. De verdad es que es así. Y te quería preguntar, a mí me gusta también hablar un poco sobre, porque cada libro habla mucho de lo que es el autor, pero también habla mucho de las fases, ¿no? De la vida en la que uno se encuentra. Em, bueno, ¿cuáles son tus inicios? O sea, ¿tú empezaste a escribir desde este punto de vista o ya tienes una trayectoria diferente, ¿no? Cuéntanos desde los inicios, desde cuando tú te diste cuenta de, oye, esto me gusta, yo quiero escribir.
Pues yo te diría que desde los 5 años he tenido claro que quería ser escritora, desde muy pequeña. Yo siempre he fantaseado con mundos, con personajes, con aventuras, pero es verdad que hasta los 16 años no empecé a escribir y fue a raíz del fallecimiento de mi padre. Cuando él falleció, mi vida se trastocó bastante, ¿no? Porque cuando tú tienes 16 años piensas que la vida va a ir bien y que todo va a ir siempre bien y que las cosas malas les ocurren a personas malas. Pero ahí de pronto aprendes que la vida no te regala nada, ¿no? Que al final que si quieres hacer algo lo tienes que hacer por ti misma, porque si no, no ibas a acabar en ningún sitio. Y me di cuenta de que si no empezaba realmente a escribir, no iba a convertirme nunca en escritora. Y, y bueno, pues ahí me obsesioné bastante con escribir un libro y llegó a mí un sueño. Soñé con Galora, que es la protagonista de mi primera novela y de una saga, bueno, es una trilogía de fantasía, muy, muy fantasía, es súper fantasía épica y ¿Cómo? me encanta, o sea, diría que es fantasía épica, pero de la más es que cuando yo digo fantasía es porque ella nace de los árboles, tiene la piel verde, es una maga, tiene enredaderas en la cabeza. Es muy fantástico todo. O sea, el entorno en sí es muy fantástico. Y en general me siento a gusto con el género fantástico, pero es cierto que a lo largo de los años que he ido escribiendo, he ido tocando otros palos, he ido tocando otro tipo de escenarios y la verdad es que me gustan todos. Wow. O sea, que eres muy polifacética, ¿no? Puedes escribir, ¿no? De distintos géneros. Sí, sí, porque por ejemplo, los libros que tengo escrito, pues Galora 1 y 2, que son, tengo la primera y la segunda parte, me falta por terminar la tercera, son de fantasía, como digo, muy fantasía. El tercer libro que he escrito, Más allá del negro, es sin embargo un cuento que yo lo diría que es más bien metafórico, es un cuento estilo El Principito o estilo Momo, que supone más una reflexión abstracta de la realidad. Habla sobre todo de los sueños y de cómo la sociedad nos inculca para que los perdamos y de cómo nosotros tenemos realmente que trabajar para mantenerlos vivos. Y es un cuento metafórico que en cualquier momento en que lo leyeras aprenderías algo distinto. Ese sí que es un libro de aprendizaje y de reflexión. No es, Me o sea, encanta. en un entorno de un poco fantástico y abstracto, pero es fantástico porque el lector puede participar del libro, es decir, el mensaje lo saca el lector, el mensaje que quiera. Ya, me comentaste un poco sobre ese libro, creo, porque tiene mucha relación con el libro que quiero escribir. El libro que quiero escribir que se llama Más allá de tu realidad. Y de verdad, yo quiero hacer algo así, pero el tema es la planificación, ¿no? Y la organización. Cada uno pues tiene que, tiene que apañárselas, ¿no? Para que pueda uno hacer rendir y sobre todo en la inspiración, que te quiero hablar ahora de eso, como eh, cada escritor tiene su musa, según dicen. ¿Cuál es tu musa? ¿Qué te inspira para escribir? Cuando piensas en el lector, ¿qué te inspira? Yo la verdad es que diría que mi inspiración son los sentimientos y las emociones. Eh, mis personajes me centro muchísimo en la emoción, en lo que les impulsa y en cómo asimilan lo que les ocurre, la reflexión que hacen de las cosas. Eh, si circunstancialmente, digamos, ¿cómo te diría yo? En un libro fantástico, incluso también se pueden sacar muchas conclusiones. No sé cómo decirte. Es que la inspiración surge sola. Nunca he tenido problemas de inspiración, si te soy sincera, Ricardo. Ah, Al contrario, tengo tantísimas ideas que me falta tiempo, pero inspiración, a veces también, mi marido, por supuesto, siempre está ahí y me apoya, me respalda. Él me dice una frase y yo me invento un libro entero. Es algo extraordinario. ¿en serio? Sí, este libro, Colegas de Pulsera, surgió así. Él me dijo una frase y yo dije, venga, va, escribo el libro. Wow, de verdad que es un privilegio tener esa capacidad, ¿no? De hecho, eso es un buen escritor o una buena escritora que aprovecha cada frase o cada cosa para luego dejar llevar su inspiración, ¿no? Su imaginación. Mm.
Interesante. Bueno, recientemente has publicado Colegas de Pulsera. Eh, Hay otro libro más mencionado, Más allá del negro. ¿Sí? ¿Hay otro libro que hayas escrito o son estos dos las obras? Eh, Galora, también tengo Galora, la primera parte se llama Ojos de Fuego y la segunda parte Vientos de Tormenta. Me falta por terminar la tercera parte de la trilogía. Y bueno, la verdad es que los lectores que me siguen, que ya me conocen desde mi trabajo de Galora, yo creo que les puede gustar mi estilo narrativo y van a ver que soy una autora que creo que es capaz de adaptar bastante fácil el que el lector se introduzca en la historia. Y la coherencia de mis personajes, por regla general, todos mis lectores me han dicho que les gusta mucho el realismo de los personajes, que los sienten como muy reales. Y como te comentaba antes, es que creo que es la esencia de mi forma de escribir, que es dejar que ellos me cuenten su historia. Ah, mira, qué bien. Y el público al que te enfocas, ¿cuál sería más o menos según tu experiencia o las personas que hasta ahora te han leído? ¿Cuál es ese público? Diría que cada libro tiene un perfil de lector distinto. Eh, Esto es como todo, cada producto o cada gusto para gustos los colores, como se suele decir, ¿no? Entonces, habrá lectores que les encante Gálora porque Gálora es una saga fantástica de amor y oscuridad, es romántica, es apasionada, es épica, hay magia, hay de todo. Es maravillosa, o sea, es que no se me ocurre que no tiene Gálora como historia fantástica, lo tiene todo. Sin embargo, luego habrá otros lectores que les guste más allá del negro porque les gusta reflexionar, los debates consigo mismo, qué puedo aprender de una lectura. Y luego está Colegas de Pulsera, que es una lectura, diría, de entretenerte, de pasarlo bien, de disfrutar, porque además tiene un contenido erótico y dices, guau, es una lectura de la que te pasas la tarde pasándotelo genial, riéndote y un momento entretenido. Entonces, creo que cada lector tiene un gusto y no me enfoco por eso nunca, yo no escribo al lector, yo escribo para mis personajes. Y luego ya, pues a quien le guste o no le guste, pues cada cual que escoja el color que le gusta, ¿entiendes? Yo lo veo de esa manera. Es decir, a todo el Sí, mundo le sí, encanta el Capitán América, pero a mí no me cae bien. Yo lo siento, yo soy de Iron Man. Y claro. habrá quien me diga, ¿pero qué dices? Y yo diré, pues lo siento, es que me cae mejor Iron Man. Pero bueno, Ya, al fin y al cabo, muchos escritores, incluso los grandes escritores, tienen ese complejo o ese problema de, bueno, le gustaría al lector, no quiero defraudarle, voy a escribir algo que el lector le guste, ¿no? Pero el escritor que escriba con el corazón, como tú lo haces, y sin a veces, ¿sabes?, depender mucho de la gente, porque eso es un gran problema, ¿no? A mí me gusta eso de ti, ¿no? De que puedes escribir cualquier cosa que te salga, ¿no? Que si es un sí, momento de inspiración, pues vamos a escribir eso, ¿no? sí, y además es que veo realmente imposible escribir pensando en nadie, porque es que es imposible gustarle a todo el mundo. Es imposible. Es que si yo te digo que a mí me encanta el morado, pero y que haya alguien que me diga, pues no me gusta el morado, yo pensaré, me parece imposible. A mí me encanta el morado, me parece el color más bonito del mundo. Pero como te decía, para gustos los colores. Entonces es imposible, humanamente imposible, que a todo el mundo le guste lo que un autor escriba, porque la escritura es un concepto de arte y el arte es algo creativo y la creatividad también va muy vinculada a la persona, es decir, va a un gusto. Y yo creo que, como te digo, hay lectores con un perfil a los que mi libro les encantará y otros que dirán, pues no es de mi estilo. Pues es verdad, a los que no les gusta la fantasía, Galora puede ser fantástica y genial, pero si no les gusta la fantasía no van a entrar ahí. Claro.
entiendo muy bien lo que dices y de verdad es así. Como te digo, mm, lo peor es quedarnos en la opinión de los demás, ¿no? Y dejar que nuestra pluma se guíe por lo que le gusta a uno, por lo que le gusta al otro. Y hay que tener personalidad en ese sentido, es así. Eso es. Entonces, Yo diría que claro, como respeto al lector, sí que lo que intento es hacer siempre un trabajo profesional, un trabajo profundo, un trabajo en el que mi libro sea con un buen ritmo, que intente enganchar, que te intente introducir en la historia y que tú ya te olvides de que detrás ha habido una persona que te la ha contado. Son los personajes los que te están contando el libro. Y yo creo que eso es, vamos, eso es muy bonito. genial. Es así. Y según tu trayectoria como escritora, y bueno, con lo que sabes, me gustaría tener tu opinión acerca de uno de los temas que más me llama la atención o me interesa. ¿Cómo crees que está el mundo literario? O sea, actualmente, eh, ¿qué crees? ¿Crees que la gente se está animando más a leer por esto de la cuarentena o de que necesita pues un entretenimiento? ¿O cómo crees que está el mundo literario en general? Pues, a ver, yo creo que está en una fase de, perdón, está en una fase de evolución. Hace ya 10 años, cuando yo entré en el mundo literario, por así decirlo, ya se percibía que había una fase de transición hacia el mundo digital. Empezaba a haber libros en ebook, pero todavía no había tantos. Y ya se percibía que iba a haber más escritores de autopublicación porque cada vez todos lo tenemos más fácil, tanto los lectores para acceder a un libro con el que un clic y ya compro un libro, tanto como para el escritor que lo autopublico y no necesito de una editorial. Entonces yo veo que el mundo literario está en una fase de evolución, de transición, que todavía no ha acabado, seguirá creciendo, seguirá cambiando y su futuro es lo digital. Wow. ¿Tú crees totalmente que un 100% Absolutamente. se, se cambie el formato físico al formato digital? No, no lo dudo. O sea, estoy segura de que siempre habrá un lector de papel. Yo personalmente le tengo muchísimo cariño a los libros, como cualquier lector. Todos siempre vamos a tenerle un cariño más emocional a los libros. Podría decirte que un libro como objeto puede llegar a tener un valor incluso histórico para tu familia. Yo, por ejemplo, lo único que tengo de mi abuelo como recuerdo es un libro. O sea, es increíble, pero es así. O sea, solamente tengo un libro. Y yo, eso es un cariño que no te lo va a tener nunca un ebook. Pero es verdad que en la era en la que estamos, de la digitalización, en la que el tiempo cada vez parece que, no sé, los días tienen 24 horas, pero pareciera que cada vez tienen menos, no tenemos tiempo nunca para nada, es increíble. Todas esas prisas, toda la facilidad que da la tecnología y la digitalización, la lectura digital, un libro no puede competir. En el formato papel, creo que un libro no Ya, puede competir. mira, en ese sentido yo soy uno de esos lectores apasionados por el papel, aunque, aunque mira, yo leo a veces por mi móvil cuando me voy a un sitio y no tengo un libro, pues leo algo, ¿no? Leo un libro que tengo en PDF, pero sí que es cierto que soy un gran, por así decirlo, yo soy un gran consumidor de libros. Eh, no sé, me he gastado un dinero de mi trabajo, bueno, con el tiempo, por supuesto, pero sí que es cierto que amo el papel y que te lo pregunto porque para mí es un sentimiento que tengo, ¿no? De que prefiero el papel a lo digital, pero claro, las nuevas generaciones, los jóvenes, los niños ya desde primera edad ya están con la tablet. Entonces, Mm. puede ser, puede ser que más tarde más pronto que tarde, se suplante, ¿no? Al formato digital. Eso es así. Sí, además Entonces, que la pandemia ha acelerado eso, porque el teletrabajo se ha impuesto
En la educación para los niños en las escuelas también se ha empezado a poner más el trabajo a través de casa de los ordenadores. Yo creo que con esto además lo va a acelerar. Exacto. Y bueno, como escritora, quería preguntarte, ¿cuál es tu aspiración ahora? ¿Qué idea o qué visión tienes como escritora? Bueno, yo tengo una ambición como escritora a nivel personal, un objetivo personal, que es escribir un libro de cada género. Sé que es una, Ah, sí, sé que es una locura, pero me encantaría, o sea, de verdad te lo digo, me encantaría, pero porque como te decía antes, tengo muchas ideas de distintos géneros literarios. Lo que ocurre es que, a ver, tengo varios trabajos, tengo una saga romántica pensada, pero claro, se me ocurrió una idea. ¿Qué pasa? Es un concepto de idea de 10 libros. O sea, voy a y, tardar y- 10 libros solo esa saga fantástica. ¿Qué ocurre? He terminado el primero y tengo los demás, pues a un tanto por ciento, podría decir un 40%, un 50%, los tengo medio en borrador. Y claro, ya solo con ese proyecto voy a estar unos cuantos años liadilla. Y eso no quita que tenga otros proyectos. Tengo próximamente, en mis próximos años, voy a estar publicando una nueva saga fantástica que también voy a sacar, de fantasía clásica, más medieval. Y bueno, pues como te decía, es que yo estoy un poco, tengo tantas ideas, tantos proyectos, que mi ambición es, fíjate que te podría decir, como una ambición un poco más cercana sería terminar los proyectos que tengo abiertos. Esa sería mi ambición ahora mismo como escritora, terminar todo lo que empiezo. Increíble, de verdad. De verdad que me gustaría tener esa creatividad tuya, ¿no? Es increíble. Mira, hay escritores que tienen una, aparte de imaginación, escriben muy rápido y saben captar la idea y llevarla a la práctica en cuestión de poco tiempo, ¿no? Em, para eso, pues, para escribir mucho, ¿no? Para escribir una saga, se necesita de mucha paciencia y de organizarte bien, ¿no? Sí. Organizarte bien y saber cómo hacerlo. Eso es, antes cuando me preguntabas sobre cómo me organizo para escribir, pues claro, evidentemente no me organicé de la misma manera para escribir Colegas de Pulsera, que es un libro de narrativa que autoconcluye, a cómo me organizo para escribir Gálora, que es una trilogía y son 3 libros, entonces hay que tener en cuenta lo que sucede en una trama más larga y ya no te digo para la saga que tengo pensada de 10 libros o la próxima que voy a sacar, Crónicas de Masamara, que Crónicas de Masamara ya llevo el proyecto de 6 libros y he terminado pues prácticamente los 4 primeros, pero evidentemente ahí sí que tengo un archivo aparte con el lore del mundo, sus criaturas, su religión, su estructura social, tengo todo definido porque a lo largo de la escritura lo que suele ocurrir es que tú misma se te van ocurriendo ideas nuevas. Entonces, en las ideas nuevas que se te van ocurriendo, tienes que volver hacia atrás para incluir ese concepto y esa idea y que quede todo unificado. O sea, Claro, una saga larga tiene muchísimo más trabajo por eso, evidentemente. Claro. por el tema de los personajes, ¿no? Porque tienes que crear como una familia, ¿no? Un sistema de personajes. Sí, sí, también, claro. Eso es. Y cuando tú inicias tu proceso, o sea, si ahora mismo tú te pones a escribir, lo haces por ordenador, supongo. Sí, todo, siempre. O Y sea, claro, a ver, claro, a ver, ahora, yo cuando empecé con Galora, te puedo decir, gasté 3 cuadernos a mano y como eran 2 historias paralelas, en Galora ocurren 2 historias en distintos tiempos, además, yo lo que hacía es que escribía en una de color azul y en otra el bolígrafo era verde. Entonces, verde era Galora y azul era Esmeralda, que es la otra personaje protagonista. Y lo que pasaba es que tardaba mucho más tiempo porque luego tenía que transcribir del papel al ordenador y me daba cuenta de que al final terminaba escribiendo, o sea, terminé aprendiendo a escribir a ordenador en el sentido de desarrollar el párrafo, por así decirlo.
El manuscrito era un borrador inicial, un guión, un diálogo, era más bien un guión, y luego en el Word lo que hacía era rellenar la secuencia descriptiva de qué está ocurriendo en esa escena, cómo es la habitación, el escenario, ambientarlo. Y yo recomendaría siempre el Word porque además es que se queda todo guardado, queda muy limpio y no consumimos tanto papel, es que es así de práctico. Es cierto. Eh, Muy interesante, la verdad. Eh, Como es un podcast de emprendimiento, tenemos dos secciones como habíamos comentado antes. Y para ser escritor, obviamente, necesitamos indiscutiblemente emprender por nuestra propia cuenta. Eh, a la hora de emprender, para ti, ¿cómo ha sido el proceso? O sea, desde que escribiste el borrador, a la hora de autopublicarlo, ¿cómo fue ese proceso y también para darlo a conocer a otras personas? Pues, a ver, yo como, claro, como te comentaba antes, como fue todo hace como 12 años, pues yo hace 12 años digamos que seguí el camino clásico, que es el de termino un libro, lo registro, lo primero siempre, registrar el libro, eso por descontado, y lo que hice fue intentar buscar una editorial que me lo publicase. Entonces, yo estuve mandando mi manuscrito a varias editoriales y adicionalmente, pues lo que me hice fue crear un blog con los 3 primeros capítulos del libro para irlo dando a conocer al público, para que se viera y demás. Y lo que ocurrió es que a las 2 semanas o así de haber creado el blog, me escribió una editorial que por coincidencia de un contacto había visto mi blog, le había gustado el libro y que me lo pidió. O sea, esa editorial yo no la conocía, Alberto Santos, editor, y bueno, pues me pidió el manuscrito, lo leyó y le gustó. Así que publiqué mi primer libro con ellos, Más allá del negro, después también lo publiqué con ellos. Y bueno, la verdad es que fue muy interesante el que me llevasen a las ferias. Yo estuve firmando en la Feria del Libro, estuve firmando en Expo Comic, en la Japan, es decir, en distintas ferias y eventos de literatura en general. Y muy bien, la verdad es que con ellos bien, pero es cierto que como en la época va cambiando, los tiempos van cambiando, yo pasé hace unos años por una época en la que ya quería desconectar un poco porque la verdad me saturé bastante y en esa época en la que yo desconecté, pues le pedí a la editorial recuperar mis derechos para yo continuar ya con mis propias publicaciones. A mí me gustaba mucho en ese entonces el mundo editorial y me llegué a plantear en su momento ser editora. Y de hecho yo tengo estudios de edición independiente, tengo estudios de taller de prensa, de community manager, tengo también estudiado corrección ortotipográfica, corrección de estilo. Es decir, yo he estado haciendo un trabajo de estudio y conocimiento que me permite ahora mismo pues el pensar en la autopublicación antes que en cualquier otro medio. Es decir, a mí me gusta la autopublicación porque también soy una persona maniática que me gusta hacer las cosas a mi manera. A mí me encanta mi libro como están, me encantan mis portadas, me encanta todo, pero también es verdad que está muy trabajado, soy muy consciente de que al final en la autopublicación un escritor tiene que ser todoterreno, tiene que tocar todos los palos. Si un escritor se va a autopublicar, tiene que verlo todo. Claro, ¿qué consejos le darías a esos jóvenes o a esas personas escritores, bueno, como yo o como otros que tantos que están repartidos por todo el mundo y quieren dedicarse a la escritura? ¿Qué consejos les darías? Que se lo pasen bien mientras escriben. Porque que se lo pasen bien, porque eso no se lo va a quitar nadie. O sea, de verdad lo digo, si un escritor disfruta mientras escribe, ya el resultado te da igual, porque te lo has pasado bien. Parece Claro, absurdo, pero es lo que yo diría. o sea que no es importante tanto la meta, sino el camino, ¿no? Disfrutar el camino. Exactamente, exactamente, porque si no, mmm, al final el problema que puede ocurrir cuando empezamos a escribir es que nos planteamos unos objetivos que realmente son o imposibles o, o difíciles en corto plazo. Escribir es una carrera de fondo. Escribir es una carrera de perseverancia. Escribir, hoy empiezas a escribir y no sabes cuándo vas a acabar el libro.
Y esa frustración yo la entiendo, porque yo con Gálora tardé 7 años en escribir ese libro y sentí que sudaba, vamos, la gota gorda. Pero es verdad que según ha ido evolucionando como escritora, el siguiente tardé 4 años, el siguiente tardé 1 año, el siguiente ya 2, es decir, ya voy cogiendo una práctica. A los escritores que están empezando yo les diría como consejo que no se agobien, que es que nos hacemos unos castillos en el aire, en la cabeza, quiero decir, muy grandes. Es decir, tú escribe, disfruta. Y llegará un momento de pronto que cuando te quieras dar cuenta has acabado el libro, de verdad. Y no importa, lo vas a acabar, seguro, siempre, seguro, lo vas a acabar. Lo que pasa que es verdad que no sabes cuándo, pero no nos agobiemos por eso. Disfrútalo mientras lo estés haciendo, porque además luego cuando lo acabes se te va a quedar un vacío muy grande, al menos a mí me pasa, y digo, ¿y ahora qué hago? Pues por eso tengo varios libros preparados por si acaso. Qué buen consejo, de verdad. Genial. ¿Y crees que es posible dedicarse a la escritura 100%? Sí, por supuesto. Ahora mismo hay escritores que se dedican a la escritura al 100%, así que eso no se duda. Lo decía porque, bueno, siempre se tiene la creencia de que, bueno, de la escritura no se da de comer y ponte a hacer otra cosa porque eso dejará como un hobby, ¿no? Eh, A ver, ¿Cómo crees que? yo creo que la profesión de escritor ha cambiado, en el sentido de que un escritor ahora mismo, como concepto, puede haber un escritor de novela y aún así puede ser un escritor de redacción publicitario, puede ser un escritor de marketing. Es decir, las personas que tienen la capacidad de comunicar, que tenemos la capacidad de tener la facilidad para transmitir un mensaje por el lenguaje escrito, me parece que a día de hoy hay más alternativas profesionalmente que antes. Ahora otra cosa es vivir por el producto de novela que tú tengas personal. Creo igualmente que sí se puede. No va a ser fácil, eso es como todo, porque el mundo artístico, pues lamentablemente la cultura creo que no está todo lo potenciada que podría potenciar, pero igualmente no lo veo imposible. Quiero pensar que no es imposible. Yo lo enfoco así. Ya, y yo también, yo estoy de acuerdo con ello. Es de verdad que para muchos escritores eso supondría un verdadero sueño, ¿no? Algo que muchos anhelamos, ¿no? De poder dedicarnos a lo que nos apasiona. Y realmente es así. Eh, yo intento, ¿sabes? Mi carrera o mi profesión a la que me quiero dedicar, aparte de escribir, es apoyar en el sentido de coaching, utilizar esta herramienta para fortalecer, para ayudar a alcanzar esos máximos objetivos y resultados al mundo artístico en general. Yo amo a la gente del mundo artístico porque somos soñadores en sí, ya somos de pequeños, ya el escritor ya Mm. sueña, imagina, el cantante sueña con ser algo grande, ¿no? Y creo que se podría ayudar muchísimo al mundo cultural y todas esas personas que eh, se dedican a ello, quieren dedicarse a ello. Así Sí, que sí, es verdad. vamos a, vamos a hacer la última pregunta. Eh, bueno, ¿cómo podemos contactarte, Lourdes Castillo? Eh, de- las personas que pueden escucharte aquí en este podcast, ¿cómo pueden saber de ti? Pues ahora mismo en la red social en la que estoy más activa es Instagram, es @lowtcas, C-A-S, lowtcas. Y también, pues por mi correo electrónico, si tienen cualquier consulta, lo que sea, es lourdescastillo@live.com, live con V. Y en Facebook también pueden encontrar mi fanpage, Lourdes C. Castillo. Y en general en mis redes sociales, seguro. O sea, muy fácilmente me encuentran. Genial. Pues Lourdes, ha sido un placer de verdad tener este tiempo contigo, hablar un poco acerca de tu trayectoria y la escritura.
De verdad, Muchas, gracias. muchas gracias a ti, Ricardo. Igualmente he estado muy cómoda y ha sido genial. Sí, bueno, pues gracias a todas las personas que pueden escucharnos, que nos van a escuchar. Eh, Gracias por el apoyo. Y bueno, esto es un programa dedicado al mundo del emprendimiento, al mundo del crecimiento personal y también al mundo artístico. Hoy hemos tenido la oportunidad de entrevistar a una escritora y más adelante tendremos algunos que otros protagonistas, personajes que también tienen un sueño, que quieren compartirlo y que quieren hacerlo realidad. Así que no duden en escuchar este podcast, Rompiendo el Molde. Soy Andrés Valdivieso y ha sido un placer. Bueno, Lourdes, cuídate mucho y nos vemos. Gracias igualmente. Hasta otra.